para contar quiénes son mis abuelos y tengo que decir que tengo por lo menos el apellido Marazuela en 4 o 5 veces. Además, un Juan Llorente Marazuela, yo creía que mi apellido Llorente venía de Valverde, de tantos Llorentes hay, pues no. Es de un Juan Llorente Marazuela que viene de aquí, de Marazuela. Es la primera vez que estoy aquí, pero he recorrido, yo creo que casi todos los pueblos de toda esta zona, desde Segovia, Santa María, Nieva, todos los pueblos de Menú. Yo creo que ya me faltan pocos de esta zona por recorrer y hablar sobre lo que vamos a ver esta tarde, pues sobre la comunidad de Ciudad y Tierra y sobre después Marazuela. He estado consultando durante unos meses en el archivo provincial, en el archivo diocesano y en el archivo municipal de Segovia y alguna cosa he sacado de Marazuela que os puede interesar. He sido profesora en el Ander Laguna y ahora estoy dedicada a mis labores y a cosas que me gustan, como seguir investigando y seguir dando charlas. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de la comunidad de Ciudad y Tierra. Os voy a poner alguna diapositiva, luego después he traído un mapa para ir explicando alguna cosa sobre él y vamos a empezar. Yo no soy una conferenciante, soy más bien profesora. Y entonces lo que sí os pido es que si tenéis alguna duda, pues todo lo que tengáis dudas me lo preguntéis. Si a lo mejor apaga esto, no lo sé. Bueno, este mapa que veis aquí es el mapa de la península ibérica y veis ahí una serie de tramos, de espacios que están limitados. Por ejemplo, veis aquí los distintos reinos y aquí veis un espacio que pone Extremadura. Y podéis decir, eso está equivocado, no está equivocado. Realmente Extremadura significa los extremos del río Duero, extremos del Douro, del Duero. Y la Extremadura, en la Edad Media, era la parte que está al sur del Duero que comprende las provincias de Segovia, de Ávila y la provincia de Salamanca. En el año 1070, o sea, en el siglo XI, el rey moro de Toledo, Al-Mamún, viene con una expedición, con una ceifa, una expedición militar, y llega hasta Segovia y destruye 36 arcos del acueducto. Se ve perfectamente, son los que están en el inicio del acueducto, en la entrada de Segovia. Esos arcos se van a restaurar entre el año 1484 y 1489. O sea, van a tardar bastantes siglos en reconstruirse. ¿Por qué Al-Mamún viene a Segovia en el año 1070? Viene porque hay un peligro de que Segovia, que no estaba completamente despoblada en contra de lo que se pensaba, podría ser la base para que desde ella se atacase Toledo y se conquistase Toledo, como ocurrió unos años después. No se sabe en el momento que se ha reconquistado esa zona de Segovia. Reconquistar es quitar la tierra al que lo tenía. Repoblar, que vamos a hablar de ello, es llenarla de gente, llenarla de habitantes, crear las aldeas, dar vida económica también a esa zona. Si viene, ya digo que esa zona estaba conquistada, pero no estaba repoblada. En el año 1085, el rey Alfonso VI de Castilla conquista Toledo. Entonces, al conquistar Toledo, junto al Tajo, veremos cómo ya está salvada la espalda de estas provincias de Ávila, de Segovia y de Salamanca, y se puede empezar a repoblar. El rey Alfonso VI encarga a su yerno Raimundo de Borgoña, era un origen francés, los yernos de Alfonso VI, le encarga que repueble esas
esas tierras de Salamanca, de Ávila y de Segovia. Empieza a repoblar, o sea, Raimundo de Borgoña, ese territorio, y la repoblación que va a hacer en estas tierras es una repoblación que se llama dirigida. Y dirigida es porque no queda nada de improvisación. Todo está cuidado y todo está medido. Este tipo de repoblación va a ser distinta a la que se lleva a cabo en el norte del Duero. En el norte del Duero, los que van a llevar a cabo esa repoblación es la Iglesia, es la nobleza, y en el caso de Castilla son pioneros, familias que por su propia voluntad van bajando desde las tierras, por ejemplo, de Asturias, del País Vasco, de Cantabria, y ya digo, se van asentando ahí por su cuenta y riesgo. Pero lo normal, sobre todo hacia el oeste, es una repoblación dirigida por la nobleza y por la Iglesia. En cambio aquí ya digo que la repoblación es Raimundo de Borgoña. Y este tipo de repoblación que se lleva en Segovia es una repoblación que se llama concejil. ¿Y por qué se llama concejil? Viene de concejo. Concejo es una ciudad, una villa, el concejo. En esta zona de Segovia van a ir surgiendo lo que se llaman comunidades de villa y tierra y comunidades de ciudad y tierra. ¿Y quién van a venir a repoblar Segovia? Pues hay un problema, porque no tenemos por ejemplo, una carta Puebla, o no tenemos, por ejemplo, un censo donde se diga, como en Ávila, vienen de 5 villas, vienen de las tierras de Soria, vienen de La Rioja. Aquí no tenemos una carta que nos indique la población. Y entonces, ¿cómo sabemos quién han venido aquí? Pues en muchos casos por los nombres de los pueblos. Aquí tenemos en este sesgo de la Trinidad pueblos como, por ejemplo, Villoslada de Cameros, o sea, Villoslada. Tenemos Laguna, que si vamos a ver dónde aparecen esos pueblos, los tenemos en La Rioja, en una zona que se llama Cameros, en la comarca de Cameros. Hay pueblos allí que se llama uno Nieva de Cameros, otro que se llama Ortigosa, otro que se llama Laguna, otro que se llama Villoslada. Luego los repobladores de Villoslada o de Laguna, aunque Laguna puede tener también su nombre de ese accidente geográfico que es de su laguna, pero pueden venir de La Rioja. Marubán, Melque, son dos nombres de origen árabe, Melik, Melque. Marubán, Marubán. También los pueblos de Marazuela y Marazoleja pueden venir de Morazuela, Morazoleja, o sea, Marazuela de Mora. Igual que tenemos el río Moros muy cerquita. Y hay muchos topónimos, muchos nombres de lugares en esta zona que tienen un origen árabe. Pueblos como, por ejemplo, Ochando, Oquendo, viene de Oquendo, que es una palabra vasca. Entonces, ahí tenemos que recurrir. San García, Villafría, son nombres que vienen de Burgos, de la zona de Burgos. Hay un Quintanilla de San García. La palabra Herreros, por ejemplo, puede venir de herreros. Yo me he encontrado muchísimas veces ese nombre Herreros en las escrituras. Herreros en lugar de Herreros. Pues ya digo, hay que recurrir a eso para conocer el nombre de los pobladores, el origen de los pobladores. En la repoblación concejil, que he dicho que la repoblación de Segovia es una repoblación concejil, hay dos elementos fundamentales. Un elemento es la ciudad o la villa, porque en el caso de Segovia tenemos la comunidad de ciudad y tierra, porque Segovia es una ciudad, porque es una sede episcopal, vive el obispo. En el caso de Coca, por ejemplo, de Sepúlveda o de Cuéllar, son comunidades de villa y tierra, porque Coca es una villa, y Cuéllar es una villa, y Sepúlveda es una villa. Bueno, pues aquí tenemos un esquema, un plano de cómo era
cómo era Segovia cuando empieza a repoblarse. Cuando empieza a repoblarse en el 1088, veremos cómo lo primero que se va a hacer, una de las primeras cosas que se va a hacer es rodear la ciudad de una fortificación, de una muralla. Segovia sigue siendo una ciudad fronteriza. El nombre de Segovia viene Secovia, que significa colina de la victoria, colina de la victoria. Y ya digo que lo primero que se hace es rodearla de una fortificación, de una muralla que enseguida se ve que no tiene mucha eficacia. Y prueba de ello es que las casas se van a ir adosando a la muralla, y cuando hay que arreglar la muralla no se sabe si es el ayuntamiento quien tiene que pagarlo o tiene que pagarlo el vecino, que ha abierto sus ventanas, como veis si habéis ido viendo la ciudad. Pues lo primero, la cerca. Una muralla que va a tener muy poca efectividad, a veces simplemente para separarla cuando hay epidemia de los que están enfermos, y cerrar la ciudad si la epidemia la tiene en la propia ciudad. Una muralla con 5 puertas, de las que solo se conservan actualmente 3. La de San Andrés, la de Santiago, que la ha restaurado recientemente, y la de San Cebrián. La ciudad, además de la cerca, empieza a restaurar su viejo castro, viene de ahí la palabra castillo, o su alcázar, que es un nombre también árabe, de origen árabe, alcázar, que se va a ir adornando y se va a ir embelleciendo a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XIV y en el siglo XV. Se vuelve a restaurar la diócesis segoviana, que veremos cómo había desaparecido con la invasión musulmana. El primer obispo es Pedro de Ángel, de origen francés, vienen a ayudar a Alfonso VI a reconquistar Toledo, y veremos cómo los canónigos que tienen, también muchos de ellos son de origen francés. Y algunos de esos canónigos son los que se trasladan a Parraces y crean la abadía de Parraces, que citaremos después para ver cómo se mete ahí y se va a adueñar de bastantes territorios. Se crea, entonces, se reconstruye la diócesis segoviana, cuya catedral se va a colocar enfrente del alcázar, en esa explanada donde veis que está el monumento de Marinas, al 2 de mayo, ahí estaba la catedral románica de Santa María, y ahí estaba el palacio del obispo. Y cerca de este es el alcázar, aquí estaba la catedral vieja. Estas calles que veis que es como un triángulo, son las canonjías, y esto más negrito son las parroquias. A mediados del siglo XII viene un geógrafo ceutí a la ciudad, hace un recorrido por la península y se queda un poco extrañado al ver lo que ocurre con Segovia. Dice, Segovia es distinta a otras ciudades que he visitado. Segovia en realidad no es una ciudad, sino que es un conjunto de pequeñas aldeas. A los segovianos les gustaba muy poco vivir dentro de la zona amurallada. Les gustaba muchísimo más vivir en los barrios, Ahí tenemos el barrio de San Marcos, el barrio caminero de San Marcos. Aquí está el barrio de San Llorente o San Lorenzo. Aquí está el barrio de San Justo, del Salvador. Aquí está Santa Eulalia, Santo Tomás, San Millán. O sea, era como una especie de conjunto de aldeas separadas unas aldeas de otras. Ese es el concejo. El concejo es, podríamos decir, como la cabeza. Dentro del cuerpo humano sería la cabeza. Y veremos como la tierra son los brazos. La tierra, que es lo que vamos a hablar ahora, es la que va a dar de comer, la que paga los impuestos para que en Segovia se construya la muralla, para que Segovia se restaure el acueducto. Eso es lo que va a hacer la tierra. A lo mejor
a lo que es la tierra que va a abarcar la comunidad de Ciudad de Tierra del Segovia. He dicho que hay dos elementos dentro de la comunidad. Uno es el concejo, que es el que dirige, el que va a planificar, y el otro es la tierra, que se llama también el alfoz. La tierra va a ver, con el paso del tiempo, ve surgir las aldeas. En las aldeas vemos cómo los habitantes, los repobladores, se les va a dar una parcela para que levanten su casa y se les va a dar propiedades para que se dediquen a la agricultura, a la ganadería. Aparte de eso, se le da también al concejo, al ayuntamiento, propiedades. Se les da prados, esos prados son comunales para el alimento de los animales, para, por ejemplo, los bueyes que se necesitan para arar, para los caballos o las mulas que se necesitan para la arriería, pues tienen prados comunales. Hay también montes como por ejemplo aquí había el monte de Chaparro de 130 toneladas. Bueno, pues eso es propiedad del concejo. También al concejo se le dan tierras. Esas tierras es lo que se llama bienes de propios. Los bienes de propios son tierras cultivables que veremos cómo el ayuntamiento, el concejo, después arrienda, y lo que saca de arrendar esas tierras, veremos cómo luego después lo va a utilizar para pagar al cirujano, para pagar al maestro de primeras letras, para arreglo de caminos, para arreglo de puentes, para arreglo de fuentes, para las fiestas, sobre todo las fiestas del Corpus, se pagaban con ese dinero que sacaba de impuestos y de las rentas de las tierras el concejo. Pues van surgiendo, ya digo, las pequeñas aldeas. Y en el siglo XIII, veremos cómo esa tierra que se le ha dado a Segovia, que en principio solamente es al norte de la sierra, esta línea que veis aquí más gruesa es la sierra de Guadarrama. Al principio la tierra solo era al norte de la sierra. Y esa tierra a partir del 13 se va a dividir en partes, en circunscripciones. Esas circunscripciones se van a llamar en la comunidad de Ciudad de Tierra de Segovia sesmos. ¿Por qué se llaman sesmos? Porque esta parte norte de la sierra, que es lo que se llama aquel de sierra, esta parte se va a dividir en 6 partes. Y de ahí viene la palabra sesmo, de 6. En principio fueron 6 sesmos. ¿Qué sesmos eran estos? Pues 5 llevaban el nombre de parroquias segovianas: la Trinidad, San Lorenzo, San Martín, San Millán, y queda una Santa Eulalia, Santa Eulalia o Santa Eulalia. Los 5, más el sesmo de cabezas, más el sesmo de cabezas. Eran los 6. Pero a estos 6 sesmos se les van a añadir después otros 2 sesmos más, que son el sesmo del Espinar en el año 1297, el sesmo del Espinar, que es una cosa curiosa porque por primera vez la ciudad de Segovia concede una carta a Puebla a un territorio dentro de la tierra. Y gracias a esa carta a Puebla del año 1297, ya digo que aparece el nuevo sesmo del Espinar. Ya tenemos 7 sesmos. Y nos falta uno, aquel de sierra. El octavo es el de Posaderas. Posaderas, mirad, veis aquí manchado en el color más oscuro. Posaderas. Estas son las aldeas posaderas. Las aldeas posaderas que se diferencian de los otros sesmos porque aquí en el sesmo de la Trinidad todos los pueblos están unidos, pegados unos al otro. Pero en el caso de las aldeas posaderas, que van a formar el sesmo de Posaderas, no. Veis que están en los extremos, en los límites, en los límites de la comunidad, que son estos, en los límites. Puñoveros, Aldeanueva de Codonal, Aldehuela de Codonal, Martín Muñoz de las Posadas, otro de los pueblos, Aldea Vieja, que luego hablaré de él, Aldea
Vierno, son aldeas posaderas. Y hasta 1399 no constituyen, no forman un sesmo. ¿Por qué forman un sesmo a partir de 1399? Pues porque estas aldeas posaderas tenían una forma de tributar, de pagar impuestos, diferente al resto de los sesmos. Y ya se cansan los demás sesmos de que creen que es una injusticia que ellos paguen más que estas aldeas y lo reclaman y al final pagarán igual y se constituyen en un sesmo original, porque ya digo que en lugar de estar juntas las aldeas están dispersas. ¿Y por qué se llamaban posaderas? Pues se llaman posaderas porque no pagaban los mismos impuestos que los demás, pero a cambio tenían que dar yantar, comida, posada a las autoridades que iban por esas zonas o a militares que iban porque hubiera algún problema, algún conflicto. Por eso ya digo que estaban exentas de pagar otros impuestos. No solamente los segovianos se van a quedar aquí, los segovianos ayudan a reconquistar tierras al sur y los reyes los van a recompensar. Y sabéis que se habla de que Madrid fue reconquistada por segovianos. Bueno, pues a cambio de esas ayudas que prestan al rey, el rey les da también territorios, en este caso allende sierra, al otro lado de la sierra. Y son hasta cinco sesmos más, o sea, la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia llegó a tener 13 sesmos, 5 al sur y 8 al norte. Y estos sesmos son el sesmo de Tajuña, que es este, que veis cómo se mete en la provincia de Toledo, Tajuña. El sesmo de Manzanares. Estos dos sesmos se pierden muy pronto, porque el rey, igual que nos lo da a nosotros, pero nos lo quita para dárselo a otro que le interesa. Nos quedaban entonces 3. El sesmo de Valdelozoya, el sesmo de Casarubios y el sesmo de Valdemoro. En la actualidad solo nos quedan 2. El sesmo de Valdemoro se ha perdido. Habéis visto muchos la serie de Isabel. Entonces, en esa serie de Isabel salen 2 personajes muy conocidos y muy importantes en esa época. Una casa imponente en Segovia, que es la casa que llaman de las cadenas, o la casa de Segovia, que era uno de los principales baluartes de la puerta de San Juan, el otro era la casa de los Marqués de Lozoya. Bueno, pues los que vivían en la casa, ya digo, en esta gran casa fortificada de Segovia, era nada menos que Andrés Cabrera, el marido de Beatriz Bobadilla. Hay un refrán, un dicho que dice: después de Isabel de Castilla, la Bobadilla, amiga personal de Isabel desde que Isabel estuvo en Areva. El marido, Andrés, era el alcaide del Alcázar, era el que tenía las llaves de los dineros, del tesoro. Entonces, cuando está la disputa entre Isabel y Juana, el alcaide Andrés Cabrera, que luego pone el Chinchón, veremos cómo ofrece el tesoro a Isabel. Luego está muy agradecido tanto a él como a su amiga íntima, Beatriz Bobadilla. ¿Qué es lo que hace para compensar esa ayuda? Nada menos que les va a dar 1.200 vasallos. 1.200 vasallos. Esos 1.200 vasallos van a ser de estos 2 sesmos, del sesmo de Valdemoro y del sesmo de Casarubios. El sesmo de Valdemoro se pierde y se pierde también parte del sesmo de Casarubios. Actualmente entonces solo nos quedan al sur de la sierra 2 sesmos. El sesmo de Valdelozoya o de Lozoya y el sesmo, que no está completo, de Casarubios. Los segovianos les sentó fatal y por esa razón en Segovia no se le ha tenido demasiado aprecio a Isabel la Católica, porque era como quitarnos a lo mejor ahora pensar en Cataluña,
para España, pues en pequeño, quitarnos algo que los segovianos creían que era suyo, Se dice que eran las fiestas de San Juan, y para San Juan, en junio, siempre se avecentaba la ciudad, porque en esa época los animales andaban por las calles, había muchísima sociedad. Entonces se manda siempre que se limpien las calles, que se pongan los segovianos sus mejores ropas para celebrar la fiesta. Les llega la noticia de que se han perdido esas partes y entonces muchos segovianos se alteran. Fijaros que como consecuencia de esta pérdida, pues tenemos algo que ver, o sea, tiene algo que ver lo de la guerra de las comunidades en el año 1520. Entonces, se ponen los tablados con colgaduras negras en las principales plazas de Segovia, en la plaza de Mayor, en la plaza del Azobejo y en la plaza de Santa Eulalia, eran las plazas más importantes. Se queman, se hacen hogueras. Cuando la gente está reunida se lee lo que ha dispuesto la reina Isabel, desposeernos de esos territorios. Se dice que la gente se echó ceniza encima para demostrar la tristeza y la desilusión, y que las madres con sus hijos, abofetearon fuertemente a sus hijos para que no olvidaran nunca la injusticia que había cometido la reina Isabel con los segovianos. La reina Isabel quiso después dar marcha atrás en su testamento, pero ya fue imposible, fue bastante imposible. Bueno, pues tenemos entonces ya todo más o menos lo de los sesmos y cómo se van ganando y cómo se van perdiendo. Cada sesmo tiene una cabeza, como podríamos decir, como una capital. En el caso, por ejemplo, del sesmo de la Trinidad, que es lo que os afecta a vosotros, es Villoslada. La razón de que sea Villoslada normalmente viene de que era el lugar, concretamente la ermita de San Miguel, donde se reunían el alcalde de cada uno de los pueblos del sesmo de la Trinidad, y se reunían pues, los regidores también de estos pueblos, que se reunían para tratar de todos los asuntos relacionados con el sesmo de la Trinidad. No siempre coincide la cabeza de sesmo, no siempre coincide el lugar donde se reúne, quiero decir, con la cabeza de sesmo. Porque, por ejemplo, en el sesmo de Santa Eulalia, o Santa Eulalia, la cabeza de sesmo es Bernardos, pero se reunían en la iglesia de San Juan de Pinillambrón. Pero aquí, en el caso, por ejemplo, del sesmo de la Trinidad, o en el sesmo de San Martín, al que pertenece Cobos, ahí la cabeza de sesmo es Ituero y se reunían en las casas de Ituero también de sesmo. O sea, la cabeza de sesmo. Y después, ¿quién dirige? O sea, ¿quiénes son los que dirigen? ¿Cuáles son las autoridades que administran los sesmos? El tercer día de la fiesta de la Trinidad se van a reunir alcaldes y regidores, lo dice, siguiendo las ordenanzas, como tenemos por costumbre en la iglesia de San Miguel de Parces, por riguroso turno, elegir a los que nos van a representar. La elección se hacía cada dos años, y era rotativo, o sea, si este año ha sido Marazuela, al año siguiente será Marazueleja, al otro año, o sea, cada 2 años. Cada 2 años se elegía al alcalde sesmero o procurador sesmero, que era el máximo representante del sesmo. Aparte del alcalde sesmero o procurador sesmero, que ya digo que se elegía de forma rotativa, luego después estaban lo que se llaman los cuarentales. Los cuarentales que algunos lo relacionan o sea, dentro del sesmo, después vemos que hay otras divisiones que son las cuadrillas.
lo relacionas con las cuadrillas, pero no es así porque hay sesmos que no tienen esta división de cuadrillas. Entonces, de cuarentales asisten también a las reuniones que se celebran en Segovia, los cuarentales. Y luego después estaba por encima de estos el procurador, había dos, el procurador de la tierra. Uno por los sesmos Allende Sierra y otro por la parte de Allende Sierra. Dos procuradores. Lo que se les dice a los que han sido elegidos en la iglesia de San Miguel es, primero se aceptan el cargo, después lo juran y se les da después el poder. Se les da el poder. ¿El poder de qué? Para que vayan a Segovia, para que se vayan a donde se reúnen. Que hubo varias sedes, actualmente es la Casa de la Tierra, pero hubo otras muchas sedes. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Segovia se reunieron también en el convento de San Francisco, hoy Academia de Artillería, y en el siglo XVIII se construye la Casa de la Tierra. Pues se les da poder para que vayan a la Casa de la Tierra. Dice, y ocupen su asiento, y no se lo dejen quitar. Y no se lo dejen quitar. Y en esas reuniones ordinarias y extraordinarias, primero que elijan al procurador de la tierra que va a representar a la tierra segoviana. Y le exijan después cuentas de cómo ha actuado durante esos dos años. Además dice que también se encargarán de asistir a las reuniones de la iglesia de San Miguel y en esas reuniones de San Miguel darán cuenta de todo lo que se ha tratado en las reuniones en Segovia. Y al mismo tiempo tendrán que distribuir el dinero que les pide el rey entre los pueblos del sesmo, entre los habitantes de los pueblos del sesmo. Y tendrán que pedir censos o préstamos en caso de que el sesmo no tenga dinero. Y tiene como misión también plantear los pleitos que entable, por ejemplo, el sesmo con personas de dentro del sesmo, con la abadía de párrafos que no quieren pagar, por ejemplo, por arreglo de caminos o de puentes, en algún caso. Total, ya digo, se encargan de construir caminos, arreglar puentes, etc. Estas son algunas de las obligaciones del sesmo. Veremos cómo, cuando se pierden esos sesmos del sur y cuando ya no se pueden los segovianos trasladar porque los concejos que se están creando, las ciudades y villas que se están creando al sur ya no les dejan dominar sus territorios, ¿qué es lo que van a hacer la nobleza y la iglesia segoviana? Pues tratar de apoderarse de la tierra, de los sesmos, como por ejemplo del sesmo de la Trinidad. Si dais la luz, pues vamos a ver cómo. A lo mejor desde ahí no lo veis, pero como voy poniendo chinchetas, y si no, luego después lo levantamos. Bueno, esto es un mapa, porque como yo soy tan inútil para los de los ordenadores, pues entonces, si hubiera traído, hubiera sabido hacer, hubiera hecho un bonito, y lo veríais ahí, pero como no me he metido en ese lío todavía, pues entonces me tengo que recurrir a otros métodos. Este es un mapa de la zona de Valverde y abarca también, como veis, ahora iré explicando qué significan esas chinchetas que os he colocado ahí, pero abarca gran parte del sesmo de la Trinidad. Bueno, aquí, de norte a sur, en este mapa, está el río Moros. ¿Qué es lo que va a separar? El río Moros va a separar, por ejemplo, el sesmo de San Millán, del sesmo de la Trinidad, que está a este lado, a la izquierda del río Moros. Esto es Valverde, que ya lo puedo quitar, Valverde, que es cabeza de cuadrilla. Igual que ahora explicaré que en el sesmo de la Trinidad hay 3 cuadrillas, pues también en el sesmo de San Millán hay una serie de cuadrillas. Y una es la de Valverde, que está formada por Valverde, este es Abades, este
es Martín Miguel, este es García, este es Juarros de Río Moros y este otro es Anaya. Bueno, o sea, el sesmo de la Trinidad limita, veis, con el sesmo de San Millán y limita también estas otras que veis aquí, estas amarillas, pues son del sesmo de San Martín. Esto que tenemos aquí es Monterrubio, pertenece al sesmo de San Martín. Esto es Lastras del Pozo. Al sesmo de San Martín también pertenece Muño Pedro y pertenece Cobos de Segovia, que se mete aquí muy metido en el sesmo de la Trinidad. Y he puesto unas chinchetas azules. Las chinchetas azules lo que quiere decir es que son pueblos de la Abadía de Parces. Son pueblos de la Abadía de Parces. Eso que queda ahí ya es del sesmo de la Trinidad. Y aquí tenemos Marazoleja, Marazuela, por aquí está Paradinas, esto de aquí es Villoslada, esto otro de aquí es Laguna, Santovenia, Gemenuño, San García, Etreros, esto que veis aquí es Párraces, esto es Bercial y esto es Marubán. Aquí faltan algunos pueblos. El sesmo de la Trinidad se va a dividir en tres cuadrillas. La primera cuadrilla, empezando por el sur, es la cuadrilla de Bercial y compone 5 pueblos. Había más pueblos en principio, pero muchos de ellos se han despoblado. Entonces, a esta cuadrilla pertenece Marubán. Aquí cerquita de Marubán había un pueblo que todavía algunos, a lo mejor más mayores, habéis conocido, que es Bernuy de Parraces. Todavía quedan paredones de la iglesia. Bueno, Marubán, ya digo que esto es Parraces. Vamos a dejar con solo una chincheta. Parraces, aquí. Esto es Bercial, Etreros, San García y Gemenuño. Esta es la cuadrilla de Bercial. Luego está la cuadrilla de Paradinas, formada por Paradinas, Marazuela, Marazoleja, Laguna. Está después Ochando y Melque, que no estaría dentro de los años que yo he estudiado de Marazuela, que es desde el año 1625 al año 1000, o sea, hasta 1700. Estaba Villafría y estaba el Moro, que todavía tenía algunos habitantes. Y un habitante que había, por ejemplo, en San Miguel de Parraces, que era el cuarto. Bueno, pues en Villoslada estaba Villoslada, estaba Laguna Rodrigo, Santovenia, Hoyuelos, que yo cuando hablé de la comunidad y del sesmo de la Trinidad se me olvidó cuando ahí de Segovia, me cachis la mar, se me ha olvidado, sabía que me faltaba una, pero no sabía cuál era, hasta que caí en la cuenta que era Hoyuelos. Por el pobre Hoyuelos, luego que mandé un correo diciendo que me he olvidado de Hoyuelos y podéis hablar de esto que os digo. Bueno, Hoyuelos, y el otro es Juarros de Boldoya. A medida que nos vamos separando de este conjunto, los pueblos son cada vez más pequeños, son muy pequeñitos. Y debido precisamente a esa pequeñez de pueblos y pocos vecinos, muchos miembros de la nobleza y de la iglesia se van a aprovechar y van a introducirse. Pero no solamente en eso, ya lo iremos viendo. Por ejemplo, nos dice María Senju, que estudia la comunidad hasta el siglo XV, que Marazuela tuvo bastantes problemas con los Gómez de Porres. Los Gómez de Porres es una familia que son segovianos, tienen su residencia, o sea, son vecinos de Segovia, pero son señores de García. Y ya en el sesmo de San Millán tienen posesiones, y en el sesmo también de Santa Eulalia tienen posesiones. Pues aquí, esta familia de Gómez de Porres, don Pedro Gómez de Porres, tiene problemas con Marazuela
porque se quiere apoderar de los prados y del monte. 98 pobradas de prados que tenía Marazuela y 130 de montes. Lo mismo le va a ocurrir, por ejemplo, a Marzoleja. También veremos cómo tiene pleitos con otra importante familia segoviana que quiere meterse y apoderarse de tierras, sobre todo comunales. No digamos de la abadía de Párrafes. Podemos decir que fue la máxima despobladora de toda esa zona. Si os dais cuenta, por ejemplo, del término que tiene Muñoz Pedro, si tiene ese término tan grande, es porque había ahí una gran cantidad de pueblos, Muñico, Sánchez Mar, Jimena Gorda, Montalvo, Acedos, Muñivas, o sea, se va despoblando, va quedándose con todo, comprando, cambiando. La gran despobladora, la abadía de Párrafes. Por tanto, ya digo, bastantes problemas. Vamos a ver cómo se va metiendo la nube. Ahí tenemos el ardido, que todos sabéis, el ardido está aquí cerca. El ardido estaba dividido en dos partes. Una parte que era propiedad de los Arias Dávila. Los Arias Dávila es una familia de origen comercio, muy protegida por los reyes católicos y muy rica. Consiguen después el título de condes de Puñenrostro, que tiene su casa en el Torreón de Valdeprados, condes de Puñenrostro. Además de ser propietarios ellos, los Arias Dávila, también son propietarios otras familias segovianas de la nobleza, que son los Salceros. Y este caserío del Ardido lo arriendan en muchas ocasiones a gente de Marazuela. Arriendos por 10 años, dice. La tierra de labor y también la tierra de pasto. Por la tierra de labor pagan en trigo cebada, dice, por mitad, trigo y cebada, cada año. Para San Bartolomé, que era cuando se pagaban las rentas. El pasto, los prados, que sabéis que tenían buenos prados, porque el problema de esta zona del sesmo de la Trinidad es que no tiene terreno de pasto. Hay prados, pero de mala calidad. Y entonces van a necesitar, porque se van a dedicar fundamentalmente a la artillería y tienen muchas caballerías y necesitan prados. Y para también los animales de labranza, que fundamentalmente eran bueyes, los bueyes. Lo alquilan. Y entre las condiciones que les ponen los señores del Ardido es que, o sea, tienen que pagar la renta conveniente, de tal forma que el ganado se le meten en un corral y van sacando del corral a medida que van pagando, no salen si no pagan. Los de Marazuela ponen también otras condiciones, les dicen que podamos pescar con plan en el río Moros, que podamos cazar con escopeta, dice, pero que no podamos, dice, menos conejos, que nos dejen cortar varios pinos para hacer los corrales donde vaya el ganado, que nos den también pinos o árboles para arreglar los puentes que cruzan al otro lado del río. Y también dice que nos den 4 carretadas, todas las veces que hacen el contrato, que nos den 4 carretadas de ramas para adornar el pueblo en la fiesta de la Virgen del Rosario, que era la patrona de este pueblo. La Virgen del Rosario, que luego lo cambian por la Asunción. ¿Cuándo se celebraba la fiesta del Rosario? El 2 de julio, que es la fiesta de la Visitación. El 2 de julio. Bueno, pues ya tenemos el Ardido, pero el Ardido estaba dividido también, había otra parte, que es la que limitaba más con Martín Miguel, con Juarros y con Marazoleja. Esto esta parte pertenecía a otra familia que ya hemos hablado de ella, que es los Gómez de Porres, que esos están metidos aquí hasta en la cocina, hablando así vulgar. Hasta en la cocina, los Gómez de Porres, señores, le he dicho, de García. Esa parte se la arrendaban muchas veces a los de Marazuela. Seguimos hablando de caseríos. Aquí está Redonda. Redonda, que está también muy cerquita, que ahora está dividido en dos, Redonda el Nuevo y Redonda el Viejo. Bueno,
Pues Redonda pertenecía a los marqueses de Camarasa, que tenían a su administrador en Santa María de México. Pero lo compra don Antonio Meléndez Ayones, señor de los Otones y señor de Redonda. Este señor estaba casado con una señora que se llama Francisca Teresa de Contreras Girón, hermana de don Luis Contreras de Girón, que lo tenéis enterrado ahí en la ermita, y que tenía bastantes propiedades aquí en Marazuela, 50 obradas de tierra, poco más, una casa palacio, una cerca con un palmar. Estoy hablando del siglo XVII, del siglo XVII. Pues ya digo que era de esa señora. Esta familia tiene además 200 obradas también de tierra en San García, en San García. El término, hemos dicho, de Redonda. Bueno, nos vamos aquí, a San Miguel de Parraces. San Miguel de Parraces pertenecía, ¿a quién pertenece? A los Gómez de Borges, a la familia que hemos dicho que tiene ya otras propiedades. Pertenece a los Gómez de Borges. Este sismo a veces se lo arriendan también a los habitantes de Marazuela. Y algunos de estos contratos lo que les arriendan son los prados que están cercanos al término de Marazuela. Y se dice que el ganado vaya por Carra-Belagón, Carra es camino, por el camino de Belagón. O si se meten por el Montecillo, sigan la senda derecha que conduce a los prados. Los ganados que van sobre todo son los ganados de labranza, los ganados de labranza. Y se dice que el administrador tiene que pagar una cántara y media o una arroba y media de vino para la celebración de la escritura. Media que se consumirá cuando se firma la escritura, y la otra dice cuando los de Marazuela acostumbran a venir el día de las letanías a visitar San Miguel, la iglesia de San Miguel de Parraces. Pero normalmente este caserío, que era una antigua aldea, quien lo arrienda son la gente de Villoslada. La gente de Villoslada que contrata el término a labor y lo contrata también normalmente de 8 a 10 años y también a paso. Y que finalmente veremos cómo eso se parte, los propietarios se lo venden a los vecinos que así lo desean de este lugar de Villoslada. Cerca de aquí está Belagón, tan grande o más que el pueblo de San García, al que se va a incorporar. Y podríamos decir que a partir del momento que se incorpora Belagón a San García es cuando San García empieza ligeramente a prosperar, porque va a ser arrendado para la gente de San García. Se lo arrenda también a Labor y a Pasto. Se lo arrenda a Labor y a Pasto. Pertenece a la familia de los Heredia San Millán, otra familia que tiene también propiedades por esta zona. Y tiene tantas obradas o más que el propio San García. Seguimos. Otro término que luego se ha incorporado a Villoslada, es el Moro. A ver si le veo dónde está. Está aquí San Miguel, y aquí está. A ver dónde está. Si le veo. ¿Os estoy cansando o no? No. Bueno, a ver si le encuentro ahora dónde está. Estoy tratando de poner por el Moro. Sí, este es Villoslada, es Hermoro. Hermoro tenía habitantes y hasta varios vecinos. Incluso había un tejar. Y algunas de las casas que se construyeron aquí, en el siglo XVII, pues utilizaron las tejas de Hermoro. ¿Hermoro de quién es? De la familia Arias Dávila. De esa familia que ya hemos dicho, de esa familia de judíos conversos. Esta familia de los Arias Dávila
después se emparentó con los Osorio Virués. En Santa María, en la iglesia de Santa María, hay una capilla dedicada a los Osorio Virués. También enlazan después con los Jiménez Zuazo, que tienen el Palacio de Palatinas. Luego, ya digo, esta familia, además de tener el moro, tienen propiedades en los duelos, tienen propiedades también luego después en Palatinas. ¿A quién se lo alquila? Se lo alquila a gente también de Villoslada. Y pues hay una serie de condiciones que puede sacar a pastar el ganado, que puede llevar el mayordomo, puede meter ganado, que puede meter también el señor del dueño, el propietario, sus reses, que no pueden sacar a pastar a los cerdos porque estropean los prados. Pasamos a Laguna. Laguna tiene un término muy pequeño y entonces en el año 1674 dice que son tan poquitos que incluso están dispuestos a arrendar a quien lo quiera parte del terreno porque les sobra terreno para sus ganados. Por esa razón, el término de Revilla, está aquí, el término de Revilla, normalmente no lo alquilan los de Laguna, no existe un contrato, pero normalmente lo que se hace es dividirlo, Revilla lo dividen en rentas y se lo arriendan a agentes de treros. ¿A quién pertenece el término de Revilla? Está dividido en dos partes. Una parte que es a los condes de Covatillas, que son una rama de los Contreras, familia de los que hemos dicho antes, de don Luis Contreras de Girón, los Covatilla, y después los Andaza, que tiene su residencia, la familia Andaza es también noble, tiene su residencia en Cantabria. Seguimos. Aquí está Manblasco, o Abad Don Blasco, un término redondo, una antigua aldea que actualmente el terreno pertenece a Enteros. Esto pertenecía a los Peralta Cascales, a don Antonio de Peralta Cascales, y se lo arrendaba fundamentalmente a la gente de Teros, Sin embargo, hay 10 años que se lo va a arrendar a los carreteros de la Cabaña Real, que vienen desde Soria, que traen desde el norte, por ejemplo, hierro, pescado, y que cuando estos pueblos empiezan a prosperar, Tetreros y San García, pues vemos encontrar contratos entre gente de Vitoria y gente de Tetreros para negociar con productos de esta zona y traer al mismo tiempo hierro. ¿Por qué hierro aquí? Pues porque se están construyendo a partir de finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII muchísimas casas. Entonces necesitan mucho clavazón, muchos clavos, herrajes. Y al mismo tiempo hay muchas caballerías, 145 animales, caballos y mulas existían aquí en Marazuela en el año 1639, que hay un recuento de animales. Entonces, ya digo que se necesitan herraduras y se necesitan clavos. A finales del siglo XVII hay un registro en un almacén en Enteros y aquello parecía como si fuera, pues no sé, Corte Inglés, porque tenían de todo. Tenían jabón, tenían pescado, y abastecían a todos los pueblos de alrededor, incluso pueblos de la zona de Cuca. Bueno, más. En este lugar, vamos a poner otra vez, que es que se me han terminado las amarillas. Aquí está Teldomingo. Está entre Santovenia y Gemenuño. Parece que es hotel. Yo me he encontrado también, viene de Tello Domingo. Del domingo o Toldomingo, como suele decirse vulgarmente, pero el nombre es de Teldomingo. Esto pertenece a los San Millán. Los San Millán son los que tenían de la Gómez, que además poseen, además de tener Teldomingo como suyo, tienen también propiedades en el pueblo de Santovenia.
En Santovenia también tiene propiedad el convento de dominicos de Santa María la Real de Mier. Aunque está separado del término, que esto es algo, podríamos decir, un poco raro, aquí tenemos los salvadores, que pertenece a la una, pero está dentro del término de Gemenunio. Bueno, los salvadores está dividido en dos. Una parte que pertenecía a los Verdesoto, la familia Verdesoto, que una parte los Verdesoto viven en el matrimonio de las Posadas, y otra parte que es de don Antonio de Peralta Cascales, el mismo que tiene, hemos dicho, a Gato Blasco. Y esto pues, se lo arrienda fundamentalmente a gente de Gemenunio. Y luego después por aquí pues, está Muñivas, está Acedos, está Peromico, que son propiedad de la abadía de Parroces. Está también, por ejemplo, aquí Montalvo, que se lo suelen arrendar a gente de García o a gente de Cobos. Esto solamente hablar de la nobleza, pero es que al mismo tiempo la Iglesia pues tiene enormes cantidades de propiedades. Ya lo vemos con la abadía de Parroces, pero la Iglesia de Segovia, la catedral, el cabildo, tiene muchísimas posesiones. Ahora lo diré cuando hable de cómo está distribuida la tierra en San García. ¿Queréis preguntar alguna cosa antes de seguir? ¿Os va interesando la cosa? ¿Cómo se iban quedando con las cosas? Porque era Pues, cuestión de papel, se lo registraban, cosas de ese tipo. Aprovechando también que eran pueblos que no estaban muy habitados, pues por las buenas o por las malas se hacen registros. Incluso comprando la ley. A veces comprándolo, con herencias, pero otras veces usurpándolo mediante el engaño, o la compensación por parte también de la ciudad de Segovia, de los regidores de Segovia o de más altas esferas. Bueno, Marazuela. ¿Me voy guiando mucho? Una cosa, esta estructura se mantiene hasta las provincias. Esto está hasta la provincia. Hasta las provincias. Porque hoy sigue existiendo, pero... Y la comunidad eclesiástica existe actualmente porque tiene propiedades. Actualmente conserva baldíos. La gente que quiera sacar las ovejas puede sacarlas a los baldíos de Segovia, paga una pequeña cantidad. Mi padre cuando nosotros éramos pequeños sacaba el ganado a los baldíos de Segovia porque había un mes aquí en San García, pues se dice que el mes de abril tienen que salir obligatoriamente. Y llega un momento que dicen que es excesivo, que tenían que salir más tiempo. Y se les obliga a salir desde San Juan hasta San Lorenzo, hasta agosto. Pero esto lo cumplen 2 veranos. Luego después hacen lo que quieren y entonces vemos que el Consejo plantea que van a haber un peso. La provincia entra en el siglo XIX. La provincia surge con Javier de Burgos en el siglo XIX, del año 1833. Siguen existiendo las comunidades y ya digo que actualmente la comunidad tiene propiedades. Pierde muchas propiedades por la desamortización. Cuando esto se paraliza, la desamortización de las comunidades de la antipiedad, en algunos casos es tarde, pero en otros todavía se conservaban bienes y continúan. Y actualmente, según el vecindario que tenían los pueblos en el año 1900, se les reparten los beneficios que generan esos pinares que todavía tenemos, por ejemplo, en el Espinar o en, ¿cómo se llama ese pueblo otro? Peregrinos, que Peregrinos pertenecía a la comunidad, ahora pertenece a Ávila, pero forma parte de la comunidad. ¿Y la denominación entra después o entra con la provincia? Surgen yo creo que al mismo tiempo que la comunidad. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con Marazuela. ¿Cómo estaba distribuida la tierra en Marazuela? Pues muy mal. Igual que estaba distribuido el Sesmo, estaba distribuida muy mal. Por ejemplo, me parece que Marazuela tiene unas 3.800 sobradas o algo así.
Pues entonces tenía un poco menos. No sé de dónde habrá sacado eso, pero tenía un poco menos. 1.333 obradas de tierra cultivable pertenecían al Consejo, al Ayuntamiento, no eran del Consejo. Además tenía los 98 obradas de tierra de prado y 130 de pinar, digo, de chaparral, del monte de chaparral. Eso el Consejo. Luego los laicos, la nobleza y vecinos de los pueblos de alrededor, pues también reunían una buena cantidad. El conde de Valmeriano, que vivían en Madrid, esos tenían 330 obradas. El marqués de Lozoya, don Luis de Contreras Girón, pues de hecho 50 obradas, más luego después la cerca, con el palomar y la casa palacio, que no sé dónde estaba, la casa palacio. Bueno, no tenía demasiado para lo que acostumbraban a tener. Y luego después había gente también de los pueblos de alrededor, de San García, de Treros, había alguno de Nava de Copa, que es Nava de la Asunción, que tenía alguna propiedad de aquí, de Collado Hermoso, o sea, reunían una buena cantidad. Aparte, estaba la iglesia. La iglesia, o sea, el señor cura tenía para beneficio del curato 100 obradas, otras 100 la fábrica de la iglesia. 412 obradas tenía el cabildo de la catedral. Después estaban las monjas carmelitas, las monjas de San Luis, las monjas de la Concepción, las concepcionistas, las de Santa Isabel, las de San Antonio Olvidado. Había capellanías, obras pías, total, que ya digo, empiezas a sumar, y todo esto es del catastro del Marqués de la Ensenada, vas sumando las propiedades que tienen los vecinos, y los vecinos no llegaban a 200 obradas. O sea, esto dividirlo entre 46 vecinos que tenía Marazuela a mediados del siglo XVII, pues mirad a lo que tocaba. Entonces, lo mismo que pasa aquí, pasa en Treros y pasa en San García. San García tiene un término muy pequeño, mucho más pequeño que este, pero es que 400 obradas tiene también la iglesia de Segovia, otras 400 y pico tiene la abadía de Parges, total, otras 200 tiene la señora Antonia Meléndez, de los Ayores de San Meléndez Ayón, en Cuarto de la Redonda. Pues que no tenían tierras, y además daba la costumbre que tenemos por esta zona de que dividimos las tierras entre los hijos, pues esto cada vez era más pequeña la propiedad y era un minifundio que no había para poder alimentar a una familia. La solución, emigrar. Y entonces, ante esa tesitura, la salida es buscar nuevos caminos. Y este pueblo, igual que San García y igual que Treros, van a encontrar la salida de la Rillería, en la Rillería. Y Cobos la va a encontrar, por ejemplo, en el Tejido de los Paños. Por eso cuando se le pregunta, por ejemplo, el rey pide trigo o cebada porque son unos años malos y no tienen para alimentar a su casa o alimentar a sus caballerías, dice, este pueblo, dice San García, este pueblo no es un pueblo de agricultura, este pueblo no es un pueblo de agricultura, es un pueblo de arriería que lleva el trigo y la harina a Madrid, y de esto vive. Dice, en este dicho lugar es muy corta la cosecha de cebada por sembrarse muy poco, siempre a causa de la debilidad de las heredades, de sus términos, ser muy corto de labranza y ocuparse la mayor parte de los vecinos, como es notorio en el oficio y trato de conducir harina para el abasto de la corte, pero lo dice igual en el año 1666 Marazuela. También dice San García, este dicho lugar se compone de 100 vecinos, estamos hablando a finales del siglo XVII, 100 vecinos, poco más o menos, y los 90 de ellos viven y se sustentan con el dicho oficio del trato de conducir harina para el abasto de dicha corte, sin que tengan ningún otro trato para mantener sus casas.
O dice, a finales también del siglo XVII, dice, se alquila Belagómez y se dice, esto para las caballerías que se dedican a la labranza o se dedican a la agricultura. Dice, porque del ganado vejuno solo viven dos familias, y entonces, pues aquí lo que hay que hacer es proveer para los que somos mayoría, que somos los labradores que venden su trigo, su cebada a los arrieros, y para los que llevan la harina o el trigo a Madrid. Bueno, pues entonces ya creo que esta es la situación. ¿Cuántos habitantes tenía Marazuela de lo que yo he podido ver? Hay un censo en el año 1591 muy importante para Castilla y da para Marazuela una cantidad pues bastante importante, Son 121 vecinos. Era el pueblo del Sesmo de la Trinidad con más población. 121 vecinos. Multiplicarlo por 4 más o menos, podéis calcular un número de habitantes. En el año 1646 es la Comunidad de Ciudad y Tierra la que pide un censo de los vecinos de los pueblos de la tierra con fines fiscales para ponerles impuestos. A lo mejor estoy alargando demasiado. Bueno, entonces dicen que en este pueblo hay 46 vecinos. Del siglo XVII hasta mediados más o menos fue muy malo. Todos los años 30 hubo unas cosechas pésimas. Los arrieros de Treros y San García tienen que bajar hasta Andalucía a coger trigo porque no hay un chocho en Castilla, no hay un grano en Castilla. Tienen que bajar a Andalucía a traer grano. Los de Valverde contratan a los arrieros de Treros para que traigan trigo y los de Juarros de Riomoros a los de Marazuela para que traigan también trigo porque la gente se muere de hambre. Y hubo una enorme epidemia de muchísima mortalidad. Pues 46. Hay un reparto también de un impuesto que pide el rey, en ese momento, en 1646. Y vemos que el que más paga en ese momento es Marazuela. Pero ya en 1674, cuando se vuelve a hacer otro reparto, ya ocupará el segundo lugar. Le ha superado a Marazuela en 1674. Otras fechas, por ejemplo, otras cantidades. En el año 1708, la población de Marazuela había bajado y tenía 86 vecinos. Todavía tenía 47 arrieros. En el año 1747 hay una cosa, en este caso el que hace el inventario, el censo, es el señor cura de aquí, Francisco Muñoz. Hace un inventario, o sea, un censo con los vecinos. Y había en Marazuela 141 vecinos, o sea, la población ha aumentado. En el siglo XVIII aumentan las poblaciones. Pero hay una cosa muy rara, que dice que la mayor parte de los vecinos son pobres. La mayoría pobre, y no es extraño, en el año 1766, después del motín de Aranjuez, del motín de Esquilache, quiero decir, se asusta muchísimo Carlos III y el ministro de Hacienda pide a los pueblos de la tierra que le envíen informes de la situación de los pueblos. Y aparentemente la cosa tiene que ir bien porque la tierra produce más, porque los granos valen más, tenían que vivir mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esta gente no posee la tierra, que la tienen otras personas, quien quiera aprovecharse de esta coyuntura favorable son los propietarios de la tierra. Entonces les quitan la tierra a los que lo tenían arrendado para subirles el precio. O se las quitan definitivamente porque no les pagan. Entonces, aquí dice, aunque no es verosímil, dice el cura, que estén tantos tan pobres, es la verdad, pues morirían a no ser por labrar la lana, cada
más tejedores laborantes de lana, por labrar la lana de los mercaderes de Segovia, aplicándose todas las mujeres a hilarla al torno para ganar un pan. Esta es toda la verdad y lo certifico. Dice, hay 36 válidos, o sea, 36 personas que se valen. Dice, y 105 pobres. Y hay, pues, un montón que son pobres de soberanía. Pobres de soberanía. En el catastro del Martín de la Senada habrá como 135 vecinos. O sea, baja un poquitín y a partir de aquí pues sigue bajando. 86 habrá en el año 1811 y luego en el año, o sea, en 1845, que lo tenéis me parece puesto vosotros en vuestra página, Madot da una población de 67 vecinos y actualmente parece que son unos 60 habitantes. 60 habitantes. Bueno, pues esta gente ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Pues vive de la alquería. Yo había empezado a estudiar Marazuela desde el año 1660, pero como no he tenido tiempo hasta ahora,